de entrevistas. En esta oportunidad tenemos en coordinación con la producción del programa, tenemos a don Omar Karim Chejá de Moya, quien tenemos a través de la plataforma Zoom. Don Omar, muy buenos días. ¿Qué tal, Johan? Buenos días a los amigos de Best Cable. Pues bien, don Omar, como ya nos tiene la coyuntura, solamente quedan dos opciones al parecer: o renuncia de la presidenta o vacancia de la misma. ¿Qué dice don Omar en su vasto conocimiento político de la situación actual de nuestra política? Mira, yo no creo en ninguna de esas dos opciones, Johan, ¿no? Ni renuncia a la vacancia de la presidenta Boluarte. Porque yo creo que la señora Dina Boluarte, ministros de la policía y de defensa, muestran más firmeza, ¿no? Y a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada autorizarles para que usen, según la Constitución, las armas que les corresponde para defender el país y defender a la nación contra los vándalos, contra los actos terroristas que lamentablemente están habiendo. Renunciar a la presidencia sería aceptar el chantaje comunista, filosenderista que está existiendo el día de hoy, y vacarla de la misma manera, que no hay ninguna, digamos, desde mi punto de vista, no hay ninguna causal como para vacar a la presidenta, por lo menos hasta ahora, a la presidenta constitucional de la República, Dina Boluarte. No debemos ceder al chantaje comunista, centrista, ADEF, del CONARE, que están haciendo actos de vandalismo, de barbarie, actos terroristas, toma de aeropuertos, emboscadas a policía para matarlos, tomando y saqueando propiedad pública y privada, quemando comisarías. Eso es inadmisible. Y es por ello, ¿no?, que la policía no puede estar desguardada ni desprotegida de sus armas para poder defender el país. Don Omar, ¿quiere decir que coincidiría usted con muchos sectores de la población que refieren de que lo que la gente quiere, que la crisis política aminore, en tanto esta crisis política estaría generando una crisis económica, y lo que la población económicamente activa quiere es una estabilidad, indistintamente pues Dina o quien esté, digamos, administrando el Perú, resulte darle ese confort de una estabilidad económica? Porque claro, si bien usted lo dice, es que la población, o sea, unos vándalos, una suerte de huestes pirañines que están pues azuzando la política. Ya lo demostró el Callao, ¿no? El Callao, en el sentido de que quisieron ir al aeropuerto y dijeron, caramba, acá no, queremos trabajar. El Callao no entra en estas pues chispas de encender y prender aquello que le resulta ser al Perú un tema pues de receptividad del turismo, de la economía. Entonces, ¿coincidimos en ello, don Omar? Definitivamente, el país tiene que trabajar, el país tiene que producir, la gente tiene que trabajar, la gente no puede estar paralizada ni atemorizada. Y lo que tenemos que restablecer es el orden interno. Y el orden interno no se va a resolver llevando al sacrificio a los policías, simplemente con escudos, algunas lacrimógenas. Nosotros aprobamos, mi querido Johan, hace 3 años, cuando yo fui por última vez con República y presidente de la Comisión de Constitución, la ley de protección policial, de legítima defensa. Es decir, si un vándalo, si un delincuente ataca a un policía, tiene todo el derecho de protegerse y de disparar de manera por supuesto, irracional a este vándalo que lo ataca. Entonces, si la policía el día de hoy solamente va con escudos y uno que otra lacrimógena y no va con sus armas de ley, entonces van a suceder los hechos que acontecieron ayer, ¿no? Muerte de policías, muerte de personas que están defendiendo a la patria. La policía debe estar protegida, guarnecida,
con las armas que la Constitución y las leyes le otorgan. Y puede ser que el gobierno está titubeante en estos momentos para de alguna manera llevar al bombo a nuestras fuerzas armadas y policiales. Por eso es que, repito, si hay vandalismo y hay actos terroristas, senderistas, del Bobadef, del CONARE, del FENATE, es obvio que lo que ellos quieren es una asonada contra la democracia y un sabotaje contra nuestra economía, un sabotaje contra nuestras instituciones para paralizar el país y para enrostrarnos o hacernos querer ver de que la única opción es una asamblea constituyente previa renuncia de Dina Boluarte y la excarcelación del corrupto y golpista expresidente Pedro Castillo. Y eso no lo podemos permitir, y lo único que le exigimos a la señora Dina Boluarte es más firmeza, más liderazgo para tranquilizar al país y para establecer el orden interno. Vemos de que de un tiempo a esta parte la población ha ido entendiendo pues que ese vorágine golpismo que reluce de esa minoría pues que vive siempre en la sombra, a razón de que Sendero Luminoso nunca tuvo como pues organización, si lo quisiéramos llamar partidaria, pues llegar al poder a través del sistema democrático. Vemos que pues ha sido siempre esta sonada pues de golpismo, de fracturarte, de romperte las piernas para darte las muletas, que luego sea pues el entendido de aquel soporte que viene como digamos como contraparte. Ahora bien, tenemos el titular de hoy día y bueno, ayer ya lo teníamos claro, la noticia de que 7 nuevos héroes la policía tiene el día de hoy. Ahora, ¿qué puede hacer? Y ahí resalto el conocimiento vasto que usted tiene. El Perú como nación y como país, pues resulta ser el primer productor de la cocaína que se exporta al mundo. Ahora, esto pues no es un halago, pero ¿qué hacemos? O sea, nuestro país es un país minero, pero a la par también es el primer país productor del mundo. ¿Cómo le encontramos como decisión política, y usted como miembro de un partido político muy expectante hoy en día respecto de esta situación? Esta muerte de estos 7 policías definitivamente están relacionadas con el narcotráfico y lo que el Perú resulta ser como país exportador de cocaína para el mundo. Mira, tengo ya las cifras que ya el Perú no es el primer productor de cocaína, sino Colombia. Ya. Antes el Perú, y el segundo es Perú. Sea como sea, primero o segundo lugar, igual. Es evidente que las huestes narcoterroristas unidas quieren lucrar, desestabilizar el país para río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Hay una serie de fórmulas, ¿no? Alternativas que ya se han ido manejando en otros gobiernos para vender productos alternativos en vez de la cocaína. El problema no es la hoja de coca, el problema es la transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, que es lo que finalmente se vende. Ese es el problema, y lamentablemente el control ha sido muy débil, ha sido traspasado por las huestes narcoterroristas. Entonces, yo vuelvo a repetir, esto se soluciona fortaleciendo las instituciones tutelares del país, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para sancionar drásticamente con la ley. Hay que aplicar la ley a los responsables, a los narcoterroristas. Y es por ello que yo le exijo, de manera más firme, cariñosa, si se quiere, de buenas formas, a la presidenta Dina Boluarte, que tiene que demostrar mayor firmeza, al igual que al Premier y al gabinete, para darle las herramientas a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada para que no estén vigilando y controlando el país sin armas o con armas mínimas en las que van a ser víctimas de emboscadas, porque los otros utilizan pistola, rifle, metralleta, granada, bombas caseras, armas hechizas, y por eso han muerto tantos policías. Uno de ellos ha sido calcinado, mi querido Johan. Sí, y es por ello de que entender, y acá acabo la idea, que estamos combatiendo ante una estrategia maoísta, no solo marxista-leninista, como puede suceder en Colombia, en Bolivia, en su momento en Argentina,
donde tú al marxista, leninista, al castrista, tú lo identificabas, porque tenía un chaleco, porque tenía un uniforme, porque habían líderes. Colombia negoció con los comunistas marxistas del M19, MARC, ¿no es cierto? Porque tú los identificabas y firmaron la paz. En este caso está metido la estrategia china, la estrategia maoísta que tenía Sendero Luminoso con Abimael Guzmán, es decir, no daban la cara, tiraban la piedra y escondían la mano, habían coches bombas, no se identificaba básicamente a estos líderes hasta que salió el famoso video de Sorba el Griego por una actuación de inteligencia de la Policía Nacional y del GEIN, y como es una estrategia maoísta es más difícil vencerlos, porque repito, no son identificables. Al no ser identificables es más complicado luchar contra ellos, y para ello es muy importante no solamente fortalecer a la policía y al ejército y liderar políticamente esta lucha, sino fortalecer los sistemas de inteligencia, que lamentablemente en los últimos años están venidos a menos, ¿no? Don Omar, apelo a su vasto conocimiento y a la sabiduría y el entendido de todo su training político. Los jóvenes, ¿qué va a hacer Alianza para el Progreso para involucrar a los jóvenes? Pero los jóvenes, aquellos que en este momento tienen 15, 16 años y que en 3 años resultarán ser los electores novicios de quienes serán nuestras autoridades. Usted, como alto dirigente y ex candidato a la alcaldía y representante de Alianza para el Progreso, ¿qué le da la política de Alianza para el Progreso a los jóvenes? Mira, yo te quiero decir lo siguiente, ¿no? Yo he sido un alto dirigente, como tú lo has dicho, de Alianza para el Progreso hasta el año pasado, ¿no? Luego he regresado a mis labores profesionales, a mis actividades privadas, y ya no estoy dentro de la dirigencia activa de Alianza para el Progreso. Soy un afiliado más, por supuesto, pero ya no estoy en el comité político de Alianza para el Progreso. Entiendo que hay otras personas que están en estos momentos dirigiendo el partido. Sin embargo, debo de decir que mientras estuve en el comité político de Alianza para el Progreso, no solamente candidaté al Congreso y salí candidaté a la alcaldía de Lima, sino que fui uno de los responsables de empujar la academia de política del partido para formar cuadros políticos partidarios. Y eso es lo que deben hacer todos los partidos, es decir, lo que se hacía antes en el APRA, en Acción Popular o en el PPC, en el Partido Cristiano, formar y intensificar las academias o escuelas políticas para formar cuadros partidarios y que no lleguen a la política petizos. Es importante formar los jóvenes, como tú bien dices, Johan, porque los jóvenes son idealistas, los jóvenes quieren aprender, los jóvenes se involucran, y para ello es darle clases de gobernabilidad, de ética, de manejo político, formarlos como cuadros partidarios. Y otro. Eso demora 4, 5, 6, 7 años, pero hay que hacerlo para que el Perú crezca y para que seamos mejores políticos. Vale decir, la recomendación suya no está inmersa solo en Alianza para el Progreso, sino en todos los partidos políticos como tal, porque se habla, ahí es importante resaltar, se habla de que los partidos políticos, siendo estos ya organizaciones consolidadas, pues se estarían debiendo a solamente aquellas personas que tuvieron la idea de formarlas. Pero estamos notando de que ya hay un activismo más marcado de los jóvenes. Resalto sí el tema de los jóvenes porque en el entendido de que se ve mucho, por ejemplo, ahora último con esta protesta, la participación de las universidades. ¿Cuál es su opinión respecto de esta participación tanto de UNI como San Marcos, con la diferencia de ambos rectores, en el entendido de que López Chao tenía pues el que la SUNEDU se mantenga como tal y Gerí que la SUNEDU tenga esa reformación que le dé cierta soltura? Ahora bien, siendo ya pues estas dos universidades las que han tenido esa connotación de esta protesta, ¿cuál es su opinión al respecto de lo que la universidad tiene que ver respecto de la situación política actual?
Mira, las universidades, los jóvenes, sobre todo que están inmersos en las universidades, lo digo porque yo también soy universitario, estudié Derecho, me gradué de abogado y ciencias políticas, debe tener una participación activa dentro del marco de la ley, ¿no? Como lo hacíamos nosotros cuando yo era hace 30 años o un poco más, participábamos en la vida política del país, ¿cómo no? Pero en paz, en una coexistencia pacífica. Marchábamos, me acuerdo de haber marchado contra el gobierno de Alberto Fujimori cuando dio el golpe de Estado el 5 de 92, cuando se quiso ilegalmente reelegir, digamos, comprando editoriales de varios medios de comunicación. Por supuesto que marchamos a las calles en el Foro Democrático al cual pertenecimos y nos orgullecemos. Y creo que eso es importante. El joven debe participar en las universidades de la vida política del país, pero en coexistencia pacífica dentro del marco de la ley. Yo saludo, por ejemplo, la actuación que tuvo la señora, porque además la conozco, la doctora, la rectora de San Marcos, Gloria Ramón, y que al ver que habían filosenderistas, vándalos que se habían internado a San Marcos y le habían tomado y secuestrado, además agredido a los vigilantes y haber tomado sus herramientas de comunicación, el haber llamado a la Policía Nacional para que lo saque de ahí, cosa que hizo la policía el día siguiente, el día sábado, hace 15 días atrás, y pudo sacar estos bandas y los senderistas de la Universidad de San Marcos, porque la Universidad de San Marcos no puede convertirse en lo que fue en los 80, ¿no? Refugio de terroristas, de senderistas, de mercetistas y de bandas. Entonces, está bien lo que hizo la policía. Lo que hizo el rector fue totalmente distinto, ¿no? Acogió a otros vándalos, les dio cabida para que después destruyan Lima, destruyan la capital, y hagan actos de barbarie. Entonces, creo que fueron administraciones distintas, ¿no? Una buena, la doctora Ramón Geri, y una pésima, del señor Chao de la Universidad de la UNI. En todo caso, yo apoyo el activismo político, universitario, idealista en todo el país de los jóvenes, de los universitarios. Lo que nunca voy a apoyar es que los universitarios o algunos, digamos, personas o gentes, agitadores que estén infiltrados en las universidades, provoquen el caos y el terrorismo, porque terrorismo nunca más. Ciertamente, ¿no? Ahora bien, vemos de que por esa parte la población creo que mayoritariamente está rechazando el tema de la Asamblea Constituyente, en el entendido de que pues ese vorágine participación el 70% de los peruanos rechazamos la Asamblea Constituyente. Vaya. Y en Lima el 85% de la población, casi de 10, 9, rechazamos la Asamblea Constituyente. Porque no es otra cosa que volver a unas épocas que no queremos, ¿no? De una economía estatista, controlista, en la que lamentablemente el Banco Central de Reserva pertenecía al gobierno central. Había una política absolutamente estatista que ha fracasado. Cuando se ha cambiado el capítulo económico, el modelo económico, de una economía social de mercado, donde los recursos del país han estado en manos del privado, porque hay que decirlo, el Estado es mal empresario, el Estado es mal administrador, y esto ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Nicaragua, en Venezuela, que han destrozado la economía porque el Estado se ha querido hacer de toda la economía del país. Entonces sucedió lo que pasó en la década del 80, ¿te acordarás? La hiperinflación, hipertrófico, en la que no podía más, ahí había recesión, ya había una hiperinflación de 5.000 o 6.000%. Eso no queremos. Cuando se cambió el modelo económico, con una economía social de mercado, una economía liberal, de competitividad, de cero estatismo, de cero proteccionismo, dándole las herramientas a los empresarios nacionales y extranjeros para que puedan invertir y que además la famosa maquinita, el BCR, como es el día autónomo del gobierno, porque antes pertenecía al gobierno, y había una inflación, imprime, ¿no?
gente García o Belaúnde en esa época recurrían a la maquinita, o sea, a la emisión inorgánica del billete, había más hiperinflación. Eso ya no acontece. Cierto. Y es por eso que a pesar del político tenemos una moneda estable, seguimos creciendo, no como deberíamos crecer por este problema político, pero seguimos creciendo. Tenemos una moneda apenas en 3.8, cuando Argentina $251, miles de bolívares aún respecto a la mala experiencia de los argentinos. El comunismo quiere volver a través de esa Asamblea Constituyente a un Estado en la que el Estado no tenga como el día de hoy un rol subsidiario, sino tenga un rol preponderante en la que maneje todo y el país colapse. Eso no queremos. Y eso hay que respetarlo. Claro, porque les conviene a ellos en el entendido de que serían pues los administradores del todo, a razón de que cero sacrificio más que protesta pues lacerante que te lleva a administrar. Ya tenemos el ejemplo de Venezuela, pues qué de empresario o emprendedor tuvo Maduro en su tiempo más que acompañar y tirar piedra. Sí. Antes de esta constitución habían 48% de pobres en todo el Perú. Entre pobreza y extrema pobreza había 48% de pobres. Después de la Constitución del 93, con este nuevo modelo económico, de 48% antes de la pandemia, se redujo a 19% la pobreza. De 48% a 19%. Quiere decir que dejaron de ser pobres 7 millones de peruanos y llegaron los emergentes, gente de clase media que quiso surgir y surgió con este nuevo modelo económico. No regresemos a la década del 80, por el amor de Dios. Y otra cosa, ¿hay que hacer reformas políticas en la Constitución? Por supuesto que sí. Completamente de acuerdo. En temas, hay que regresar al Senado de la República, ¿no? La bicameralidad, una calidad de leyes. Por supuesto que tiene que haber una reelección congresal indefinida. Vizcarra destruyó la clase política al prohibir la reelección de parlamentarios. Tenemos un Congreso Nobel, el 117 de la Constitución Política que blinda al presidente para juzgado dentro de su mandato, y eso no puede ser. En fin, hay que hacer reformas políticas, pero el capítulo económico básicamente no hay que tocarlo. Ciertamente. Completamente de acuerdo, don Omar, y en el entendido de que el presidente de la República, a razón del Ejecutivo, propone al Congreso, el Congreso elige a la propuesta que envía el Ejecutivo, y ese presidente del Banco Central de Reserva juramenta ante el presidente del Poder Judicial. Luego de ello, autónomo completamente, y es lo que tenemos aún como fortaleza de nuestro país, que es observado y validado por muchos gobiernos del exterior. Don Omar, siempre su vasto conocimiento y su sabio parecer de lo que la política requiere, nosotros como Ves TV ahora le damos las sinceras gracias y pedirle de manera muy puntual sus palabras finales de esta entrevista. Muchas gracias a los amigos de Ves TV, Ves Cable. Gracias por la invitación. Un honor de haber estado con ustedes y poder colaborar con modestos conocimientos y la modesta experiencia nos ha dado ser no solamente vicepresidente de la República, sino dos veces presidente de la Constitución y Reglamento del Parlamento. Ojalá que este amargo momento pase pronto. Yo espero que sí. El Perú es más grande que sus problemas. Vamos a terminar contra el comunismo senderista, el comunismo extremista, marxista, leninista y maoísta fundamentalmente. Y yo creo que la clave está no en que renuncie a Boluarte, no en que sea al chantaje comunista, sino más bien invocarle su liderazgo y fortalecer a las instituciones tutelares del país, como lo son, repito, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Contraloría y sobre todo las Fuerzas Armadas y Policiales. Muchas gracias, buenos días y bendiciones. Don Omar, siempre agradecido, reiterado esto, y bueno, también a la población de que sepa y conozca de quienes saben y conocen de cómo es que se vive y se da nuestra política nacional, y Ves Cable en ello está haciendo el mayor esfuerzo con sus programas dominicales a razón de la vasta audiencia que tiene con sus suscriptores. Muchas gracias. Con esto vamos a
le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Martín Hacha, Rumbo Político, y continuamos con los dominicales de BES TV.